La bienvenida al Pastor Luis, a su esposa, bienvenidos. Sí. Gracias a Dios por sus vidas. A esta Tatiana, a Patti, a Pili, y a Leina. Leina, y pues bueno, a cada uno de los que estamos aquí. Sí, bueno, hemos estado profundizando en lo que es el Evangelio. Hemos estado hablando de diferentes maneras, diferentes formas, lo que la palabra de Dios nos dice, y realmente podemos ver a lo mejor muchos temas, ¿sí? Pero al final cada tema ¿a qué nos lleva? A que creamos una sola cosa, ¿sí? Es que a mí mi vida es cambiada cuando yo creo solamente una cosa, no cuando yo conozco a Abraham, o cuando yo conozco el tabernáculo, cuando yo conozco a Noé, no, cuando yo conozco y creo en que Jesús es el Cristo, es cuando mi vida realmente es cambiada, mi vida es transformada. No, con esto no quiere decir que no conozcamos la palabra, tenemos que conocer la palabra, tenemos que profundizar en la palabra, pero donde tenemos que profundizar cada día más y más es en el Evangelio que Dios estableció y Dios dejó, en el cual es el estándar que Dios da al hombre. ¿Para qué? Para que pueda haber salvación. No hay otro estándar. El estándar que Dios pone es que creamos. ¿Y qué es lo que yo tengo que creer? En Jesús. ¿Y cómo tengo que creer yo en Jesús? Como el Cristo. Y entonces, cuando yo creo que Jesús es el Cristo de mi vida, entonces decíamos, Él es mi Señor, lo hago mi Señor de mi vida, obedezco a la fe, obedezco al Evangelio, y entonces de esa manera Él es mi Salvador, ¿sí? Y entonces es el estándar que Dios pone. Hoy vamos a ver en la lección número 5 ahí de su material, Mesías Cristo, ¿sí? Y vamos a profundizar, vamos a tener una hora, o bueno, más o menos unos 40 minutos, una hora. Vamos a tener, voy a poner para no pasarme, ¿sí? Y entonces, por eso el Señor nos deja 66 libros, para que en los 66 libros podamos percatarnos de todo lo que Él nos habla sobre el Hijo, ¿sí? Pablo bien lo exponía en Romanos, les decía, es que el Evangelio se trata de ¿quién? Se trata del Hijo de Dios, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito, conforme a lo que estaba establecido. Y entonces no hay otro parámetro que el Señor pone. Y entonces, ¿qué pasa? Era tan grave el estado del hombre, la condición del hombre cuando queda separado de Dios. El hombre necesita al Cristo absolutamente. No, el hombre no necesita de otra cosa. Hemos hablado por cuál es el problema realmente fundamental del hombre. El problema fundamental del hombre es solamente uno. El problema del hombre no es la economía, el problema del hombre no es la salud, el problema del hombre no es la familia, no es el esposo, no es la esposa, no es la suegra. El problema del hombre es que está separado de Dios, y al estar separado de Dios vienen todos los problemas esenciales. Y entonces, en el momento que Adán y Eva caen en pecado, ¿sí? Vemos que viene el problema económico, el problema de salud, el problema familiar, el problema ecológico, en el cual ahora el mundo está caído a causa del primer Adán, ¿verdad? Y entonces era necesario que el Cristo viniera, aquel que prometió Dios desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Era necesario que el Cristo viniera. ¿Por qué? Porque el problema esencial del hombre es Satanás, el pecado y la separación de Dios. El hombre, estar separado de Dios, ¿cuál es su estado? De tinieblas, vacío, ¿sí? Y de oscuridad, de desorden, ¿sí? Y entonces el pecado gobierna su vida, y Satanás es el que dirige la vida del hombre, y eso es lo que el hombre necesita conocer, eso es lo que el hombre necesita saber. Y el estado y el resultado, ¿cuál es? Vamos a Génesis 3, por favor. Ayer lo veíamos, vamos a hacer una recapitulación. Génesis 3, 16 al 24. Cuando no había dolor, aquí empezamos a ver cómo empieza. Todo esto que nos habla Génesis 3:16 no existía
no pasaba en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el hombre estaba con Dios, y el hombre, para que viviera en ese estado, que era lo que tenía que hacer, seguir viviendo con Dios y para Dios, darle el culto a Dios todos los días de su vida. Esa era la función de Adán. Y dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Y yo creo que los que han tenido hijos lo han experimentado, ¿verdad? Dicen que no hay un dolor más fuerte que cuando una mujer está dando a luz, ¿sí? Y entonces con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y aquí entonces vemos ahora lo que es el machismo, ¿verdad? Desde aquí podemos entender por qué vienen realmente los problemas maritales, ¿sí? Esa causa de que el hombre queda separado de Dios. Con tu deseo para ti, tu mujer, y tendrás dominio sobre ti. Y entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con trabajo, ahora con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora podemos ver cómo el hombre trabaja, se consigue un trabajo, no le alcanza, se consigue otro trabajo, no le alcanza, se consigue otro trabajo y no le alcanza, y no es suficiente. ¿Por qué? Por causa de esa separación. Dice, con trabajo y dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y luego dice, espinos y cardos te producirá. Antes la tierra no producía espinos, no producía cardos. Eso viene aquí a consecuencia de que la tierra cae en maldición. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. ¿Sí? Y entonces aquel hombre que había sido coronado de gloria y de honra, ese hombre que fue creado imagen de Dios, ese hombre que estaba y vivía en la presencia de Dios, ahora el Señor mismo le está diciendo, porque fuiste tomado de ello y ahora pues polvo eres y al polvo volverás. Y entonces en el versículo 20 dice, y el hombre le puso ahora por nombre Eva, su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y entonces aquí podemos ver cómo tiene que pasar el primer derramamiento de sangre, el matar ahora a un animal inocente. ¿Para qué? Para vestir el pecado de Adán y de Eva. Y entonces viene el derramamiento. Y entonces el Señor dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y entonces ese huerto, ese Edén que había sido creado por Dios para que el hombre habitase en él y el hombre lo cuidare y el hombre se enseñoreare de él, entonces ahora aquí vemos, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado, y expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que giraba en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Y entonces ahora ese ser que era creado imagen y semejanza de Dios estaba siendo expulsado del huerto del Edén. Y entonces ¿qué pasa? A causa de eso el hombre nunca va a poder resolver el problema en sí solo. El hombre no puede resolver su problema espiritual por muchas obras que haga, por muchas cosas que haga. El hombre por sí solo no puede resolver el problema. ¿Y qué es la religión? Precisamente la religión es esa. La religión es el hombre buscando a un Dios o a unos dioses, ¿sí? La religión es creada por el hombre para entonces hacerse un Dios a su medida. Bueno, es que yo necesito a un Dios que sea así como yo, ¿sí? Ya no es el hombre buscando esa imagen y semejanza de Dios, no, ahora es el hombre buscando a un Dios que se acople, que se adapte, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos ayudado a Satanás en esa área, ¿sí? A crear un Dios a la medida para cada quien, el querer desde un púlpito, el querer estar agradando a la gente para que venga. Eso es una aberración total.
El querer estar agradando, el querer estar queriéndole a la gente, estarle engañando con la misma palabra para entretenerla, para que entonces no me falle, no falte, y entonces poderla tener aquí cautiva, ¿sí? Y entonces les damos paja y les entretenemos, y entonces queremos agradarles. No, es que el Señor Jesús no vino y murió en la cruz para agradar a la gente. Por eso lo rechazaban, por eso no lo querían, por eso lo querían matar, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? El hombre por sí solo no puede resolver el problema. Y entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Dios buscando al hombre, ¿sí? El Evangelio, por eso Dios lo da. Esa es su gracia, ¿sí? Pero entonces lo da para que entonces vivamos conforme a lo que Él ya estableció, conforme a sus preceptos, conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos. No es que regresemos a las 613 ordenanzas como a judaizarnos, no. Ahora es creer realmente que Jesús es el Cristo, que Él fue el que consumó todo en la cruz, que la paga del pecado fue sobre de Él, y que entonces ahora yo soy justificado por ese sacrificio que Él vino a hacer para ser el Mesías que Dios prometió, para que entonces yo a través de eso mi problema quede resuelto, ¿sí? Y entonces el hombre nunca puede resolver esto, y por eso es absolutamente necesario que haya alguien que solamente Él pueda cumplir lo que Dios mandó. Y entonces es a través de Él que yo soy justificado. ¿Y para qué soy justificado por Él? Para que yo viva una vida de obediencia, para que yo viva una vida de fe correcta. No para agradar al hombre, es para agradarlo solamente a Él, ¿sí? Y entonces hablábamos que era lo que significa Mesías. Significa ungido. Hablábamos que Mesías en hebreo, ¿verdad? Porque todo el Antiguo Testamento se escribió la mayoría en hebreo y en arameo, ¿verdad? Sí. Y después ya vemos que el Nuevo Testamento siguió con alguna, ya también al griego se interpretó, ¿sí? Pero Mesías significa en hebreo, en griego significa Cristos, ¿sí? Y en español ungido, ¿sí? Entonces por eso Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido de Dios, ¿sí? ¿Y qué significa ungido? Bueno, hablábamos que todo el Antiguo Testamento nos habla de tres puntos bien importantes. Nos hablaba de los reyes, ¿verdad? Todos los libros históricos, ¿a qué nos llevan? A los reyes que fallaron a Dios, a los reyes que aún Dios bendiciéndolos no pudieron mantenerse en obediencia a Dios. Aún David, ¿verdad? Que pecó con Betsabé. Aún Salomón, ¿verdad? Que pidió sabiduría y al final erró. Es que eso nos enseñaba que aún un rey, por muy bueno que pareciera, por muy guapo, por muy buen tipo que fuera, iba a fallarle a Dios. No podía resolver el problema de la humanidad. Y entonces, ¿qué nos habla? Y entonces se ungían esos tres oficios, se ungían a los reyes. Luego también nos habla del sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio levítico, todo lo que tenía que hacer un sacerdote para expiar el pecado primero suyo y después el pecado de las personas. Pero ese sacrificio caducaba, cada mes, cada año caducaba ese sacrificio, y entonces teníamos que seguir haciendo sacrificios, ¿sí? Y entonces si el mismo sacerdote no vivía en santidad, ¿sí? ¿Qué pasaba? Caían muertos cuando entraban al lugar santísimo. Y entonces los tenían que sacar, ¿verdad? Y no sabemos la historia y lo sabemos perfectamente. Pero ¿qué significaba eso? Bueno, que el sacerdote era imperfecto y entonces que tenía que venir el verdadero sacerdote, así como tenía que venir el verdadero rey, ¿sí? Y entonces también nos habla de ¿qué? Del profeta, ¿verdad? Y aún todos los profetas, ¿qué tenía que hacer? Jeremías, ¿verdad? Dice la escritura que Dios le mandó a que no se casase. Jeremías murió a sus anhelos, a sus deseos de a lo mejor tener una familia. ¿Por qué? Por obediencia a Dios, ¿sí? Y luego vemos como otro profeta también el Señor le dice que anduviera desnudo, ¿verdad? Y allá anda desnudo, dice la escritura que andaba desnudo. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Claro que eso no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero
¿A qué nos llevaba todo eso? Aún los profetas, Jeremías, por eso escribió Lamentaciones, es el profeta llorón. ¿Por qué? Porque, ¿para qué me manda, Señor, si tu pueblo no obedece? Ve, Jeremías. Y aún así era obediente, Jeremías, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa ungido? Por eso antes se ungía nada más a los reyes, profetas y sacerdotes. Y esto tiene que ver precisamente con el problema del hombre, que es Satanás, el pecado y la separación. ¿Sí? Por eso Él es rey, profeta y sacerdote, porque ese es el estándar que Dios pone en su palabra para que entonces el hombre pueda volver a Dios y pueda volverse a encontrar con Dios. Y entonces Jesús, siendo Dios, fue el sacrificio mismo. Él mismo se dio por nosotros. ¡Wow! Y entonces es el verdadero rey que resuelve el problema de Satanás, es el verdadero sacerdote, que resuelve el problema del pecado, y es el verdadero profeta que resuelve el problema de la separación de Dios y el hombre, ¿sí? Él como rey, ¿qué hacía un rey? Explicábamos el día de ayer o antier, ¿qué hacía un rey? El rey estaba para defender a su pueblo. El rey era el primero que tenía que salir a la batalla. Por eso David falla, porque ¿qué tenía que hacer David cuando su pueblo estaba en guerra? David estaba de ocioso, ¿verdad? Y entonces se encuentra con Betsabé, se encuentra con el pecado y cae, siendo que él tenía que estar con su pueblo, ¿sí? El rey era lo que hacía. Y entonces, ¿qué es lo que hace nuestro verdadero rey? Él viene y aplasta la cabeza de Satanás. Él vence a Satanás, le arrebata las llaves del imperio de la muerte. Y entonces, como sacerdote, viene el derramamiento. ¿Por qué? Porque decía la palabra que sin derramamiento de sangre no había expiación de pecado, y entonces Él viene y derrama su sangre por nosotros. En Él, en la cruz, a través de la cruz y la crucifixión, el Señor viene a vencer a Satanás, a vencer a la muerte, y entonces viene a darnos vida y vida eterna, ¿sí? Y entonces es el verdadero profeta que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Es el profeta que abre ese camino nuevo para que a través de Él nos encontremos con Dios. Ahora a través de Él tenemos entrada al trono divino de su gracia. Podemos tener comunicación con Él en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación que se nos presente. ¿Por qué? Porque acordémonos que el problema ya no es problema para todo aquel que en Él cree, ¿sí? Ya el problema se terminó. El problema aquí en esta tierra ya no es problema. ¿Por qué? Porque nosotros ahora esperamos cielo nuevo, tierra nueva. Nuestra ciudadanía ahora es celestial, ¿sí? A eso vino Jesús, a darnos esa ciudadanía celestial. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos en el punto 2 de la lección 5, ¿sí? Y entonces ahí en el 2.4 dice: es aquel que resuelve el problema que viene como consecuencia de Satanás, el pecado y la separación de Dios con el hombre. Por eso era necesario el Cristo. Por eso Dios desde el principio Él promete al Mesías. Y entonces, ¿en quién creyó Abraham? ¿En quién estaba puesta su esperanza de Abraham? Por eso Hebreos nos habla, Hebreos 11, ¿verdad? Esos héroes de la fe. ¿En quién esperó Abraham? Dice que saludó su bendición, ¿sí? ¿En quién creyó Noé? ¿En quién creyó Moisés? ¿En quién creyeron esos grandes hombres de fe? ¿Sí? En la promesa de Dios, la simiente de la mujer, ¿sí? La promesa que Dios le da. Hoy en día se habla de la promesa de las bendiciones de Abraham, pero es que la bendición de Abraham no era económica, él ya tenía esa economía. La bendición de Abraham es que si él no conocía y si él no tenía como esperanza a su Mesías, todo lo que tenía de nada le servía. Es que la bendición realmente de Abraham es que tenía la promesa y él creyó y él confió en la promesa de su Dios. Amén, a tal grado que iba a dar a su hijo, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí vemos cómo Dios cumple su promesa y cómo Dios cumple su palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Dios prometió al Mesías, ¿sí? Y entonces, durante muchos años, ¿sí? Los profetas que hablaban las características
que tenía que tener el Mesías cuando llegara a la tierra. Por eso los magos de Oriente conocían y sabían perfectamente, ¿sí? Hoy en día estamos perdidos, hoy en día hemos perdido la estrella de Belén, ¿sí? Hoy en día estamos errando en nuestro caminar aquí en la tierra, pero se tenían que cumplir alrededor de 300 profecías acerca del Mesías, su nacimiento, su padecimiento, su muerte, su resurrección, Espíritu Santo y el retorno. 6 características bien importantes, ¿sí? Las que hablaban de su nacimiento, ¿verdad? Que tenía que nacer en Belén, que tenía que nacer de una virgen, que venía del linaje de David, ¿verdad? Del linaje de Abraham, ¿sí? Y todas sus características, cómo tenían que ser. Y todas esas profecías están que en el Antiguo Testamento. Lo que es la ley de Moisés, los salmos, los profetas, nos hablan de todas esas características. Por eso Dios nos dejó esos 66 libros, para que a través de los 66 libros nosotros ubiquemos y creamos en la promesa, en el pacto que Dios da. De su padecimiento, bueno, pues nos habla que tenía que volverse maldito por mi causa. Él se hizo maldito. El precio de mi pecado, Él lo pagó ahí en la cruz. Por mi causa. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es el que mató a Jesús? Dios mismo lo entregó en sacrificio. Sacrificio vivo, agradable. ¿Sí? Él dio su vida en rescate por nuestros pecados. Entonces todo lo que tenía que padecer, cómo le iban a escupir, cómo lo iban a vituperiar, ¿verdad? Cómo le iban a arrancar sus vestiduras, que le iban a poner la corona de espinas, etcétera, etcétera. Su muerte, nos habla de su muerte, ¿sí? Cómo iba él a morir, ¿verdad? Todo lo que iba a sufrir. Dice la palabra que no quedó ni una gota en su cuerpo. Toda la sangre la derramó hasta la última gota de agua que había en su cuerpo. Nos habla que nos habla la profecía que no iban a ser quebrados sus huesos, ¿verdad? En el Salmo viene, ¿sí? Y entonces, normalmente, ¿qué era lo que hacían? Ya que estaban crucificados, les rompían los huesos, para que al romper los huesos todavía se colgaran más y murieran por asfixia. ¿Cómo? ¿Sí? Pero en él no lo hicieron. En él ya nada más le picaron con la lanza, salió la última gota de sangre. ¿Sí? Y entonces dice que ahí expiró. ¿Sí? Y entonces nos habla de su resurrección. Cómo tenía que resucitar nuestro Señor. 3 días, al tercer día iba a resucitar. Por eso los fariseos no entendían. En tantos años que se tardaron en construir el templo, y ahora dicen que él dice que en tres días lo va a levantar. Es que no era el templo físico. Hoy idolatramos más a un templo físico que realmente la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Por eso hoy el hombre se encarga de hacer grandes construcciones, ¿sí? Grandes congregaciones lujosas y todo. Pero dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano son los que la edifican. Es en vano todo eso. De nada sirve todo eso. Sin la presencia de Dios, aunque se hable palabra, si no está la presencia de Dios, en vano es todo eso. ¿Sí? Y entonces nos habla de su resurrección, nos habla que iba a venir el Espíritu Santo, ya hablamos, ¿para qué nos da Dios el Espíritu Santo? Para ser testigos. El Espíritu Santo no es para que nos sintamos emocionados, no es para que nos caigamos y nos pongamos a revolcarnos ahí, no es para que me toque y me caiga, no, el Espíritu Santo nos es dado para proclamar que Jesús es el Mesías, para proclamar de su regreso, para proclamar su palabra, para hablar lo que Él nos mandó a hablar, para hablar lo que Él dijo que teníamos que hacer. No para hablar de elocuencia humana, no para hablar filosofía, no para hablar más nada más que su verdadera palabra. Y para eso nos es dado el Espíritu Santo. Y entonces algo bien importante que nos habla de su retorno. ¿Sí? Él prometió regresar. Hombres galileos que hacen viendo al cielo, así como lo han visto, así Él va a regresar. Y entonces, ¿qué hablábamos? Ese es el pacto para este tiempo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué se está haciendo hoy en día?
se sigue entreteniendo a la iglesia. Hay gente que nos toca, yo no sabía. Hay un niño en mi localidad que me decía, llorando el niño, decía, ¿por qué no me habían dicho que iba a regresar? Es que nunca me habían dicho que él regresaba. ¡Wow! Un niño de 8 años llorando. Sí, él es el Mesías, sí, yo creo que él va a regresar, pero nunca me habían dicho que él iba a regresar. ¿Sí? Y entonces no es ¿por qué? Porque no se está hablando. El Señor vuelve, el Señor regresa, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Todo el Antiguo Testamento nos promete que absolutamente debe de venir el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Y de eso se trata todas las escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos habla de todo esto, de su nacimiento, de su padecimiento, de su muerte, de su resurrección, Espíritu Santo y de su retorno. Y entonces hoy la iglesia desconoce esto, ¿sí? Conocen chispazos ahí, embarraditas, como decimos, un evangelio totalmente diluido, ¿sí? Un evangelio que es para agradar al hombre, ¿sí? Que es para agradar a la gente, no para confrontarla realmente con su pecado, no para confrontarla realmente de su realidad que está separada de Dios. Es que a quién le gusta. Nosotros con el evangelio, como les decía, mi país, un gran porcentaje es que son de una religión, ¿verdad? ¿Sí? Y con el puro evangelio la gente empieza a darse cuenta de su idolatría, empieza a darse cuenta sin necesidad de decirles ni atacarlos. El mismo Espíritu Santo, dice la palabra, que los va guiando a toda verdad. Por eso nos es dado Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va revelando al Hijo, ¿sí? Es el que dice la palabra que el Espíritu Santo traerá memoria, ¿sí? Que Él nos traerá a memoria todo lo que Él ha dicho, y para eso es el Espíritu Santo para nuestras vidas. Y entonces la gente se percata, ¿sí? Al escudriñar la palabra, al ver la palabra, al creer que Jesús es el Cristo, se empiezan a percatar por sí solas, ¿sí? Y entonces todo el Antiguo Testamento está lleno de eso, y se promete que se solucionará el problema de Satanás. Vamos a Génesis 3:15. Y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? En Apocalipsis 12:17 vemos que dice, y entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Sí? ¿Quién iba a ser su descendencia? Ajá. Por eso vemos como por eso en Números vemos la genealogía, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos cómo todos padecían. Por eso vemos en la descendencia de David cómo Satanás ataca a Absalón, cómo a través de Absalón el enemigo quiere destruir a David, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces nos empezamos a percatar, porque aquí dice, y entonces el dragón se enfurece contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿sí? ¿De dónde venía el linaje de María? De David, ¿sí? Y entonces todo lo que pasa no es porque, ay, no, sí, los enemigos de David, no, wow, es que el dragón quería destruir. Así pasa hoy en día. El dragón, Satanás, su función es destruir a los que creemos que Jesús es el Cristo, ¿sí? Esa es la función, por eso él nubla el evangelio, ¿sí? Y entonces dice, para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ¿sí? Y cuando entendemos cuál es el testimonio de Jesús es ese: yo soy el Mesías. Cuando Jesús se para, que dice que está ahí en la sinagoga, ¿verdad? Y les lee Isaías, esto se está cumpliendo ahora. ¡Wow! Nuestro mismo Señor viene a testificar que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, ¿sí? Y entonces dice que a partir de ahí lo querían matar, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa?
Entre otros vemos que se promete que la solución al problema de Satanás, Génesis 3:15, desde ahí el Señor promete, decíamos que es el protón del Evangelio, el primer Evangelio que da Dios, la solución al hombre, la única solución que Dios da al hombre, no hay otro parámetro, ¿sí? No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? El problema del pecado, ¿verdad? Nos habla Isaías 53. Vamos a Isaías 53, porque Él viene a resolver ese problema del pecado. Isaías, el profeta Isaías, ¿sí? 700 años atrás, 700 años, el profeta Isaías habló del Mesías. Isaías 53, 5 y 6 dice: pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre de Él. El castigo, ahora la paz que yo puedo disfrutar en Él, cayó sobre de Él. ¿Sí? Por sus heridas, por sus llagas, dice, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. ¿Sí? Eso es, por eso ahora vemos tantos lugares. Cada quien se apartó por su camino. Lo que el Señor está haciendo, Él está reuniendo a sus remanentes ya, porque el tiempo se acabó. ¿Sí? Ya el tiempo, ¿sí? Se acabó. Entonces el Señor está reuniendo de los cuatro cabos de la tierra, ¿sí? A su remanente, a los que van a oír su voz, a los que van a, dice que el que es de Él oye la voz de su pastor, ¿sí? Y entonces dice, hemos sido sanados, dice, por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros, ¿sí? Y entonces en Él cayó toda la iniquidad. ¿Qué nos habla en Isaías 53:10? Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y entonces ese día glorioso será cuando nosotros nos encontremos con Él. Verá su descendencia. Yo soy de la descendencia de mi Señor, porque he creído en el Mesías que Él prometió, ¿sí? Entonces vemos también que el problema de la separación de Dios, ¿sí? Él lo resuelve en Isaías 7:14. Vamos a leer Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Juan 20:30-31? ¿Sí? Y muchas señales hizo el Señor en presencia de sus discípulos, ¿sí? Las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y por eso dice aquí en Isaías, por tanto el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y fíjate bien, aún el nombre de Jesús era una promesa, era algo que se tenía que cumplir, ¿sí? Porque el pueblo de Dios no esperaba a Jesús, el pueblo de Dios esperaba a su Mesías, el pueblo de Dios esperaba al Mesías, ¿correcto? Pero decía la profecía, y entonces le llamarán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Pero también dijo el Señor que le pusiéramos Emmanuel. Entonces, ¿por qué no le decimos Emmanuel? ¿Por qué no veneramos a Emmanuel? ¿Por qué no adoramos a Emmanuel? ¿Por qué no mejor se comparte a Emmanuel? También Emmanuel era la profecía, así como Jesús.
Por eso Jesús es el Cristo. Y la vida Emmanuel que Dios promete es el Espíritu Santo, Dios con nosotros ahora, ¿sí? Y es esa vida de fe que tenemos que tener para esperar al amado de las naciones, la vida Emmanuel, Dios conmigo, ¿sí? Y entonces aquí vemos que se cumple el problema de la separación de Dios. Ahora ya no estoy separado de Dios, ahora Él habita en mí. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Ahora yo puedo disfrutar esa vida de fe. Y esa vida de fe es algo que yo tengo que cuidar con temor y temblor, ¿sí? Ahora esa vida Emmanuel es algo que yo tengo que vivir todos los días. Por eso yo todos los días necesito de su palabra. Yo necesito de ese pan, de ese maná del cielo que es Él. Yo necesito alimentarme todos los días. Y así como me alimento, lo comparto, lo predico, ¿sí? ¿Para qué? Para que más puedan disfrutar de esa vida Emmanuel. Y entonces vemos que se promete, ¿sí? Pero quiero que me acompañen a Isaías 8:8. Dice Isaías 8:8, fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, hasta el cuello llegará, y la extensión de sus alas llenará la anchura de su tierra. Oh Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo su sombra. ¡Wow! ¿Sí? Y esa es nuestra vida, Emmanuel, habitar habitar y morar con Él, ¿sí? También vemos, ese no viene en su... Y vemos el cumplimiento en Mateo 1:23, ¿verdad? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, ¿sí? Y entonces ahí vemos cómo Dios resuelve el problema del pecado, ¿sí? Resuelve el problema de Satanás y resuelve el problema de la separación de Dios. Y entonces se promete que todos los problemas serán solucionados, ¿sí? Y aquí yo quiero, este es un tema delicado, porque hoy vemos un engaño tremendo en la cual la gente decreta, en la cual la gente declara, y yo decreto y yo declaro, ¿sí? En mi país, el país vecino en el cual nosotros tenemos, que es Guatemala, acaba de morir un salmista, un cantor, ¿sí? Y entonces oraban por sanidad, oraban. Un hombre conocido, eminente, que tiene una gran congregación, tuvo la osadía, porque eso es lo que es, de decir, y no recibimos por no una respuesta, Señor, por su sanidad. ¡Qué tontería! ¿Sí? No conocen el Evangelio. Y si no vamos a recibir por no una respuesta, ¿y dónde está ahora Él? Todos decretaron sanidad, millones de pastores, de líderes, ¿sí? Y solamente un pastor tuvo el Espíritu Santo para decirle, tu ciudadanía celestial, a donde vas es mejor que aquí. Punto. ¿Sí? Es que estamos tan engañados que nos tiene el enemigo, que nos ponemos a declarar, a decretar. Eso no existe, eso no es, ¿sí? El problema vino a solucionar nuestro Señor vino a solucionar nuestra eternidad, no nuestra estadía aquí. Aquí algo que nos promete el Señor es que vamos a padecer a causa de su nombre, ¿sí? Vamos a sufrir aquí, ¿sí? Pero cuando estemos con Él, lo que Él nos habla, Isaías, que la paga de nuestra enfermedad, y la pagó por nuestras... Claro, porque yo al partir de aquí, yo voy a una eternidad con Él, donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no habrá nada, porque ya este cuerpo corruptible lo hará incorruptible. Él ya vino a santificarnos para morar con Él una eternidad. Amén. ¿Sí? Y entonces eso es lo que Dios quiere. El problema de todos los problemas se soluciona y será solucionado, y Él viene a solucionarlo. Vamos a Isaías 9.
Y esto no quiere decir que el Señor no haga milagros. Claro que Él sí, pero como Él le parezca, como Él le plazca hacerlo, ¿sí? Hay veces que hay gente que ni siquiera se ora por ella y Dios la sana. Sí, es que es Dios, no es el hombre. Es la soberanía de Dios, es la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, fíjate, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin, ¿sí? Eso es eterno. Él nos viene a dar esa eternidad. Este cuerpo se va a acabar, este cuerpo se va a destruir, y este cuerpo tiene un espíritu, y mi espíritu vuelve a Dios. Todos, dice la palabra, que todos los espíritus volverán a Dios. Y entonces ahí el Señor pagará por las buenas o por las cosas malas. Él es el que va a pagar, el que va a juzgar, es Él, ¿sí? Pero entonces dice, y Él aumentará su soberanía, y de la paz no tendrá fin. La soberanía, porque nos ha nacido un hijo y nos ha sido dado. Entonces en Juan 3:16 por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Y entonces, como decía el pastor Mu el día de antier, ¿sí? Porque más adelante dice, y el que no ha creído ya ha sido condenado. Y no es porque Dios no es que separado de Dios pues vive en esa condenación. Separados de Dios no hay una eternidad con Él. Separado de Dios lo que espera es el lago de fuego y de azufre, ¿sí? Y entonces vemos también de la soberanía en Mateo 28:18, dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Por eso cuando es el señorío de Dios sobre nosotros, esa vida Emmanuel, pues va a haber cosas que el Señor nos va a mandar que no nos van a gustar, ¿sí? Pero que las tengo que hacer por obediencia a mi Señor, porque estoy creyendo en su palabra, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Esa autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora toda potestad, todo dominio, todo trono, todo imperio se sujeta a su perfecta voluntad, ¿sí? El Salmo 23:1, no lo sabemos. ¿Qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es que Él vino a consumar nuestro problema aquí en la tierra. A lo que tanto nos aferramos. Por eso el Señor a través del apóstol Pablo nos dice, espérenme, se me borró la idea. Ocupaos, dice, ocúpense de su salvación. Para un creyente, para un hijo de Dios, no hay nada más importante que su salvación, ¿sí? Ocupaos de su salvación con temor y temblor. Así como nos ocupamos para comer, así como nos ocupamos para tener trabajo, para estudiar o para tener un nivel académico, ¿sí? El Señor nos pide que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Porque debe ser lo más importante para nosotros, ¿sí? Por eso el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es realmente mi pastor, ¿sí? Dice el Salmo 78:52, pero a su pueblo los sacó como a oveja, como a rebaño los condujo, en el desierto. Y cuando dice que nada nos faltará, en el Salmo 34:9 dice, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Amén, ¿sí? Y nada nos falta. Aquellos que le tememos, nada nos faltará. Y luego en el versículo 10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno, ¿sí? Y entonces por eso el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo será añadido. ¿Por qué? Porque todos los problemas son solucionados en Él. Esa palabra consumado es, Él lo consumó todo. Y entonces, ¿qué pasa? Israel anhelaba al Mesías precisamente, ¿sí? En Juan 4:25 dice lo siguiente, vamos a Juan 4:25. Y dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas, ¿sí? Por eso, fíjate bien cómo el Señor, cuando yo leía esta palabra y decía que le era necesario pasar por Samaria, y de repente escucho personas que comparten sobre este versículo, sobre este tema, y se van totalmente por otro lado, ¿sí? Pero aquí cuando Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, Él conocía que ahí se iba a encontrar con esa mujer, ¿sí? Que había tenido 5 maridos, con el que vivía no era su marido, ¿sí? Posiblemente no era alguien reconocida o alguien de buena estima ante los que vivían ahí en Samaria, ¿sí? Pero ya esta mujer la mujer le dijo, sé que el Mesías, pero ella creía que un día se iba a encontrar con su Mesías. Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, y cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Y por eso Jesús le dice, con Él hablas. Y se le presenta, y soltó su cántaro, y fue a avisar, he encontrado al Mesías, ¿sí? Ese es el plan y el propósito de Dios, ¿sí? Pero entonces el pueblo realmente esperaba al Mesías. En Juan 12, vamos a Juan 12, por favor. Juan 12, 13. Dice, la entrada triunfal, ¿verdad? Allí en Jerusalén, ¿sí? Y dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle, ¿verdad? Y Jesús y gritaban, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, al Rey de Israel. Y Jesús, dice, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, ¿verdad? Y aquí vemos una profecía. No temas, miración, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Pero después estos que le estaban diciendo, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo, son los que lo crucificaron en la cruz. Son los que empezaron a gritar, crucificadle, soltar a Barrabás y crucificadle, ¿sí? Por eso Jesús les dice, este pueblo de dientes para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Y es lo que pasa, ¿sí? En ese día, el día siguiente, dice que la gran multitud que había venido a las fiestas en Jerusalén, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Evangelio también de Mateo, de Marcos, sí, tomaron las palmas, gritaron en el nombre del Señor, Hosana, y vemos en el Salmo 118, 26, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Y por eso ellos conocían, claro que conocían la Torá, conocían el Talmud, ¿sí? Conocían las Escrituras. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, se les hizo poca cosa. ¿Cómo algo bueno puede salir de Galilea? ¿Sí? Y no lo reconocieron, ¿sí? Pero ellos esperaban y anhelaban a su Mesías. Ellos esperaban y lo siguen esperando. En Hechos 1:6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Sí? Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hoy en día todavía muchos esperan que Jesús venga y restaure a los políticos, restaure la economía, restaure las ciudades, se acabe la guerra aquí en la tierra. No, esto va a continuar hasta que se termine esto, ¿sí? Pero muchos todavía piensan, sí, y es que se tiene que predicar el evangelio, ¿para qué? Para que entonces la economía, la ciudad esté bien y ya no haya crímenes y ya no haya asesinatos. No, eso va a continuar, ¿sí? Aquí ellos decían, Señor, todavía, entonces les preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Sí?
es que Él nos viene a restaurar en nuestra comunión con Dios para darnos una eternidad con Él. Él viene a separarnos del pecado. Él viene a rescatarnos de las garras de Satanás. Por eso dice que Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Y Él viene a reconciliarnos con Dios. Por eso es necesario el Mesías. Por eso es nuestro Señor que promete a su Espíritu. Antes de la promesa del Espíritu Santo, los discípulos se estaban fijando todavía en lo terrenal. Y es por eso que Él hace esta pregunta, a Jesús. Y Él les repite que esperen la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. Y a partir de ahí entonces dice que son llenos del poder para predicar el Evangelio, ¿sí? Pero realmente ellos todavía esperaban que Él viniera a ser su rey, que viniera a rescatarlos del imperio romano. Pero no, el Señor no vino, y por eso les dice, y Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder, y les dice el Señor, la promesa del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos. ¿Para qué es dado el Espíritu Santo? Para ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Evangelismo mundial. Desde el principio el Señor nos ha establecido para evangelizar, hacer discípulos en todas las naciones, predicando solamente un solo mensaje: Jesús es el Mesías. Amén. Por eso Mesías, Cristo, significa ungido, verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. Es el rey que vence a Satanás, es el profeta que abre un camino nuevo para encontrarme yo con Dios, y es el sumo sacerdote en el cual está el perdón de mis pecados, presentes, pasados y futuros. Amén. No quiere decir con esto que yo siga pecando, porque a veces muchos dicen, no, ya, y yo sigo pecando. No, el Señor nos manda a vivir una vida en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Pero ¿qué es vivir una vida en santidad? Apartarnos, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, apartarnos para el Evangelio de Dios. Eso es llevar una vida en santidad. Una vida en santidad no depende de mi manera, no depende de mi manera de vestir. Una vida de santidad no depende si voy todos los días a la congregación. Una vida de santidad no es si yo escucho música cristiana todos los días a cualquier hora. No, una vida de santidad es obedecer al pacto que Dios estableció, es obedecer a su palabra y cumplir lo que Dios mandó. Por eso Jesús les dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me dicen Señor? No me digan Señor. No obedecen a mi palabra, no obedecen a mi pacto. Y entonces el pacto que Dios ha dado para este tiempo, para esta época, porque ya el tiempo se está cortando, el tiempo se está acabando, es la predicación de su evangelio, su palabra. Jesús es el Cristo, no hay otro tema que predicar. Ya no es tiempo de entretener a las iglesias. Ya no es tiempo de entretener a la gente. Hay que levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado, con su Espíritu Santo, para una sola cosa: propagar por todo el mundo y declarar y confesar que Jesús es el Cristo. Para eso hemos sido llamados y para eso Dios da su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque tú eres el ungido, aquel que vino a resolver mi problema espiritual, mi problema de la separación de Dios. Gracias te doy, Señor. Tú viniste a trasladarme de las tinieblas en las cuales yo me encontraba a tu luz admirable, Señor. Gracias porque por tus llagas fuimos sanados, Señor, de ese pecado. Porque tú viniste a resolver también mi problema del pecado, Señor. Y cómo no he de ser agradecido, Señor, cuando tú me revelaste esto, Señor. No me quedó más que entregar mi vida a ti, Señor. Te doy gracias. Y asimismo te pido por Alaska, Señor, por este pueblo, Señor, para que se levante tu iglesia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo será tu iglesia que tú estableces, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén.